Dios los bendiga, buenos días. ¿Cómo me les va? Bueno, es un gusto estar los hermanos juntos en armonía, ¿cierto? Es siempre muy bueno visitar a la familia del Señor. Nos sentimos siempre en casa, donde quiera que uno vaya como pastor, siempre se siente como en su propia casa, porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Amén? Bien, entonces sin más preámbulos vamos a empezar, vamos a hacer lo que vinimos a hacer. Me hablaron de la serie que están trabajando, del desierto a la tierra prometida, y yo le he puesto como título a este mensaje: un camino digno de recordar. Y les voy a invitar a que vayan y lean conmigo Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 11. Deuteronomio capítulo 8, del 1 al 11. ¿va? Yo les invito a estén muy tranquilos, muy concentrados. Algo nos irá a decir el Señor. Es muy posible que yo no se lo diga, pero que usted, en la misma medida en que vaya leyendo la palabra, Dios le va a ir recordando o confirmando algo. Dice entonces Deuteronomio 8 del 1 al 11, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en todos estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Entonces, aquí vemos a un pueblo a quien se le hizo una promesa de una tierra. Dice que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré. Y el Señor empezó a decirle a Abraham, le dijo: te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero luego vemos entonces un trayecto de este pueblo de Dios, ¿cierto? Por todo un desierto. Dice que Abraham se ubicó en un lugar y que luego vino una hambruna a la tierra y Abraham se fue para Egipto. Pero luego vemos en Éxodo cómo el Señor empieza a conformar la iglesia con todas, o su pueblo, con todas las tribus de Israel, ¿cierto? Con los hijos de Jacob. Resulta de que José llegó a Egipto y él mandó por su papá, que estaba en otro lugar, y también hubo una hambruna en ese lugar, y ellos llegaron a Egipto porque José ya estaba gobernando allí en Egipto. Entonces ahí empieza un proceso terrible para el pueblo de Dios. Y entonces habla Deuteronomio 8, que el Señor entonces ahora sí saca al pueblo de allí, todo lo que pasaron, todo lo que vivieron, y el pueblo empieza una peregrinación. Y empieza el Señor diciéndole a este pueblo:
diciéndole: para usted poder llegar a la tierra, para poseer lo que tengo para ustedes, deben hacer unas cosas. Y lo primero es que el pueblo debe saber que el soberano Señor del camino es Dios. Amén. Él es el Dios que nos guía, que nos lleva en ese camino. Los versículos 1, 6 y 11 hablan de algo. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Pero el versículo 6 dice: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Y el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. El Señor le estaba diciendo al pueblo: pueblo, yo soy el soberano, el rey, yo soy el Señor. Dice que a mí deberán obedecerme. Eso es lo que el Señor desde siempre ha querido con su pueblo, que el pueblo procure guardar sus mandamientos, su palabra, para que le vaya bien. Amén. Siempre será para que le vaya bien al pueblo de Dios. Y entonces este pasaje empieza con un llamamiento y termina con ese llamamiento a la obediencia. El pueblo debe obedecer a su Dios. Santiago, por allá 2:24, en una versión, en la palabra de Dios para todos, se la quiero leer, dice: como puedes ver, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Yo puedo tener fe, pero si yo no obedezco, ¿verdad? Dios demanda obediencia. Dios quiere que el pueblo obedezca. Deuteronomio 5, 32 al 33, también en la palabra de Dios para todos, se la quiero leer, dice: asegúrate de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ordene, sin desobedecer ninguno de los mandamientos. Vivirás como el Señor tu Dios te ordene, de tal forma que sigas con vida y puedas prosperar y vivir mucho tiempo en la tierra que ocuparás. Dios le estaba diciendo: obedece, 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 porque hay algo para ti grande. No deseches ningún mandamiento. Dice: vivirás como el Señor tu Dios te ordene, de tal forma que sigas con vida y puedas prosperar y vivir mucho tiempo en la tierra que ocuparás. Cuando obedecemos, también nuestros días son alargados. Dice que cuando obedecemos, según lo que dice el Proverbio 3:1, dice que cuando obedecemos, nuestros días serán aumentados en paz. Habrá largura de días y años de vida serán aumentados en paz para los que obedecen los mandamientos del Señor. Amén. Entonces el Señor siempre deseaba que su pueblo obedeciera. En el versículo 2 le dice: te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso de afligirte tiene que ver con humillación. Y aquí en este caso, en el hebreo, esta palabra está dada específicamente, humillar, tiene que ver con pobreza. El pueblo empezó a faltarle todo en el desierto. Si bien es cierto, un desierto es un lugar donde no hay agua, donde no hay árboles, donde no hay casas, donde no hay Coca-Cola, donde no hay sino frío, calor, muchísimo calor, muchísimo calor. No hay vida en el desierto. El pueblo iba por esa senda. El pueblo tenía que atravesar por ese lugar donde no había nada, había pobreza. Pero el Señor le dijo: te vas a acordar de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no
tus mandamientos. Cuando el pueblo de Dios tiene todo, el pueblo canta aleluya, el pueblo grita, el pueblo alaba, el pueblo levanta las manos. Pero cuando al pueblo le falta algo, el pueblo reniega, el pueblo murmura, el pueblo se desanima. Eso pasaba. Si nosotros seguimos viendo toda la ruta por ese desierto, ellos tuvieron muchos problemas por eso. Murmuraron, dijeron: ¿para qué nos trajeron hasta aquí? Hubiera sido mejor una tumba en Egipto que habernos pasado por estos lados. Ellos allá lo único que hacían era amasar arena para fabricar un ladrillo, y los captores los humillaban, los oprimían, y ellos hablaban mentiras allá en el desierto. Decía: qué bueno volver a comer carne, qué bueno volver a las ollas que estaban llenas de cosas. Mentiras. El pueblo estaba afligido porque el pueblo empezó a faltarle. Había murmuración. Cuando el pueblo pasa por esas, se agobia, pero Dios le dice: acuérdate, porque la obediencia a los mandamientos y a los estatutos que el Señor había dado al pueblo eran la condición. Mire, la obediencia era la única condición para que el pueblo entrara a la tierra y la pudiera conquistar. Porque ya la tierra estaba habitada. Había amorreos, había eteos, todos los cananeos se habían apoderado de esa tierra. Y entonces el pueblo tenía que entrar a conquistar. Pero el Señor le dijo: si obedecen, yo voy a sujetar a sus enemigos. Si obedecen, a ustedes nada les va a faltar. Por eso el salmista dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero si obedece, dice: acuérdate. Ese acuérdate tiene que ver con no te olvides, que tengas presente algo. Usted le dice al hijo: acuérdese lo que le digo. Cuando le da una cantidad de recomendaciones al salir de la casa: hijo, acuérdate, ¿cierto? Y dice que el Señor afligió al pueblo, lo humilló, lo llevó allá para saber lo que había en el corazón. ¿Qué habrá en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón cuando empezamos con dificultades? Cuando empezamos a pasar desiertos, tal vez porque usted se ha metido, o tal vez porque Dios lo ha metido para llevarlo a otro nivel, para lograr algo, para sacar de usted lo mejor, y para darle a usted lo mejor del trigo, lo mejor del vino. Dios tiene para usted, amén. Entonces, esa obediencia era la única condición para la entrada y para la conquista de esa tierra prometida. Quiero que vayamos a Levítico rápidamente. Tengo poco tiempo. Levítico capítulo 26. Aunque aquí no vamos a quedar, si Dios quiere, en ayuno hasta las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Seguros? Cuidado, el Señor está conociendo el corazón, está diciendo: amén, mentirosos. Levítico 26, versículos 3 al 6 dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Eso es lo que nos gusta, que Dios nos diga esas cosas, ¿verdad? Pero Dios dijo: hay una condición. ¿Cuál es la condición? Obedecer. Le dijo: si obedecen, esto es lo que tienen de mi parte. Si obedecen, les va a ir bien. En la traducción del lenguaje actual dice: obedezcan fielmente mis leyes, y yo les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha que no sabrán qué hacer con ella. Comerán hasta quedar satisfechos, o sea, llenos, repletos, y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. No tendrán por qué tener miedo de los animales salvajes, ni tampoco de sus enemigos, pues ustedes fácilmente los derrotarán. Bastarán 5 de ustedes para hacer huir a 100, y 100 harán huir a 10,000. Les daba poder. La obediencia trae poder al pueblo de Dios.
Cuando usted le obedece a Dios, está dándole una aplicación a este punto. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, también nosotros vamos a tener estas mismas bendiciones. Amén. No nos va a faltar nada. Y así como decía el hermano ahora, yo buscaba a Dios, estábamos agobiados, estábamos preocupados, pero buscábamos a Dios y teníamos paz, porque es Dios el único que nos puede dar paz. Pero cuando usted, no importa por qué desierto vaya, no importa si le está faltando, no importa si usted no tiene, no importa si se siente pobre ahora, hermano, el Dios suyo es dueño del cielo, de la tierra, del mar y de todo lo que en él habita. Amén. Y usted es su hijo, y todo lo que es de papá es para su hijo, ¿o no? Amén. Entonces, si usted está pasando por ese desierto, revísese y diga, a ver, ¿qué tengo que enderezar en mi vida? ¿Qué está pasando conmigo? Estoy caminando de la mano de Dios. A pesar de estar en el desierto, sigo haciendo lo que me da la gana. Dice que en Números 11 por allá dice que entonces, como salieron con ellos, con el pueblo salieron extranjeros, egipcios, se pegaron ahí en la fila. Dice que los egipcios de un momento a otro empezaron a sentir unos deseos y empezaron a decir, ay, qué bueno volvernos para Egipto, qué rico Egipto allá, qué dicha, porque ellos traían en su corazón a Egipto. En otras versiones dice, no dice extranjeros, sino que dice la gentuza que salió con ellos. En la Biblia de las Américas dice la chusma que se vino con ellos. Ustedes lo pueden leer en varias versiones, Números 11. Y entonces dice que Dios venía diciendo obedezcan, y ellos decían qué rico volver atrás. A veces cuando viene la opresión, viene un sentimiento, un deseo. Ay, yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo y a mí no me faltaba plata, porque yo ahí hacía el negocio que sabía hacer. Tenía tantos amigos torcidos y con ellos no me faltaba nada. Hermano, obedezca los mandamientos de Dios. Séale fiel a Dios. Séale fiel a Dios, pase lo que pase. Sea fiel, que Dios tiene para usted más de lo que usted se imagina. Amén. Entonces, el segundo punto es que hay que tener en cuenta en ese camino, o que el pueblo debía tener en cuenta, es que Dios enseña por las pruebas y la provisión en ese camino. Dios enseña en ese camino duro, en ese desierto. Dios enseña a través de la prueba, pero también con la provisión. Lo conocemos, tenemos dificultades, tenemos escasez, pero cuando podemos clamar a Dios, el Señor nos da la provisión, y ahí decimos, oh, qué Dios tan poderoso, tan grande. Usted en este momento de pronto no tiene, no se preocupe, no se amargue, no se aflija, no se arrincone, que si usted no tiene, Dios lo tiene. Amén. Dios lo tiene todo, Él es el dueño de todo. Le reitero, el versículo 3 y 4, allá mismo en Deuteronomio. Me había salido un momento. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 y 4 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Humillar, otra vez hablamos de que Dios le estaba diciendo, tú estás pobre, pero la humillación de Israel fue su pobreza, su falta de recursos económicos. Usted podía tener, ellos tal vez podrían tener plata allá, pero ¿dónde compraban? Allá no había Ara, no había de uno, no había Olímpica, no había una 14, estaban en un desierto donde no había sino soledad. En su pobreza ellos aprendieron a confiar en Dios y a depender
de Dios. Amén. En esa pobreza, en esa angustia, en ese tormento por ese desierto, tuvieron que aprender a confiar en Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos también en esos apretones, en esas situaciones difíciles? Hay gente que tiene mucha plata, pero son tan pobres que lo único que tienen es plata. Cuando un hijo de Dios está pasando por una situación de estas y confía en su Dios y se vuelve a su Dios, sabe que va a tener lo que Dios le ha prometido. Amén. Dios los alimentó, ellos aprendieron a depender de Dios y Él los alimentó. Mire lo que dice Éxodo 16, ahí dice les dio maná, pero miremos cómo nos vuelve a recordar. En Éxodo 16, los versículos 4 y el 6, dice: y el Señor dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El 6, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Y el 8, dijo también Moisés: el Señor os dará en la tarde carne para comer, y en las mañanas pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. El Señor vuelve y prueba al pueblo, vuelve otra vez, pone hambre, hay pobreza en el pueblo, pero el pueblo, ¿qué hace? Murmura. Y entonces el Señor del versículo 4 le dice a Moisés: yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de ¿cuántos días? De un día. ¿Con qué propósito lo quería hacer? Dice: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Había hambre y venía codornices. ¿Ustedes creen que el pueblo recogía 10 tortolitas de esas por familia, o cuántas quería coger el pueblo? Muchas, tanto que el Señor se enojó y dijo que coman hasta que les salga por las narices. El Señor se enojó. ¿Por qué? Ese es el propio pueblo de Dios.Nosotros somos ese mismo pueblo. Queremos acapararlo todo. Y Mateo enseña, Mateo 6:11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pueblo de Dios quiere acaparar todo para Él. Cuando el pueblo todavía está en el desierto, por eso es que Dios trae la enseñanza. Dios quiere quebrar ese egoísmo en el pueblo. Dios quiere quebrar esa pasión por tener todo, por acumular todo y olvidarse de que tengo que compartir. El pueblo es orgulloso. El pastor Arboleda en estos días estábamos hablando y él decía que cuando el Señor lo va traspasando a uno por esos lugares, por esos caminos, empezamos nosotros a dejar de ser ventajosos. Entonces nos subimos a un bus y corriendo, ¿qué es lo que hacemos? Escogemos los mejores puestos. Cuando nos sirven algo, la torta, entonces miramos, la más grande, esta para mí, ¿cierto? Pero cuando el Señor empieza a trabajar esa parte, esa área en mi corazón, yo espero que todo el mundo se siente cómodamente en el bus y yo cojo el puesto que me queda. Cuando el Señor empieza a trabajar esa área en mi vida, yo espero que todo el mundo, todos los de la mesa, cojan la torta y el último pedazo que me lo den a mí. Dios quiere eso, saber qué hay en nuestro corazón. Todavía traemos avaricia de Egipto, todavía traemos ventajas, todavía al hermano le cobramos con ventaja. ¿Ustedes se vieron alguna vez una película con el mismo elenco de Venciendo Gigantes, que se llama El Vendedor de Autos? Para hablar de integridad. Entonces, cuando el pueblo es ventajoso, el pueblo no sale del desierto.
no sale del desierto, es ventajoso. El pueblo debe darle a Dios el diezmo es el 10% de su salario, y el pueblo dice, pues como a mí no me ve el pastor y esto lo miras el pastor, no le voy a dar el 10%, le voy a dar el 0.000%. Y entonces tenía que dar 220 pesos, pero entonces echa ventaja, le tira ventaja a Dios y no le da los 20 pesos, le da 5 pesos. Ventajoso, pero el pueblo sí quiere que Dios lo bendiga. ¿Sí o no? Si quiere, ¿y por qué tu palabra dice? Y Dios dice, pues sí, mi palabra dice. Pero es que tú permaneces en el desierto porque no quieres obedecer, no quieres abrir el corazón, no quieres liberarte, no quieres que yo te sane, no quieres que yo te limpie, no quieres que yo te renueve, no quieres que yo te cambie, no quieres. Y me gusta mucho el eslogan de este año, renovados. Dios quiere renovarnos, la iglesia del Señor, no solamente en el poblado, en todo el mundo tiene que ser renovada. La iglesia le han entrado muchas cosas y la iglesia está muy pecaminosa. La iglesia se está dejando llevar de las cosas del mundo, de los afanes, y por eso permanentemente entra en desiertos. Amén. Porque nosotros no dependemos de la bolsa del país. Nosotros dependemos de un Dios poderoso que hizo llover maná del cielo y que hizo bajar codornices del cielo, carne del cielo. ¿Ustedes no creen que Dios a usted le puede traer también del cielo lo que es para usted? Dice, si obedecieres la voz del Señor, porque Él es el Dios soberano de mi caminar, y Dios me enseña por medio de las pruebas y por medio de la provisión. Entonces el pueblo murmura, el pueblo se enoja, el pueblo se aflige, el pueblo se va contra su pastor, contra Moisés, se va contra ellos, y Dios dice, es que no lo han hecho a mis siervos. La murmuración ha sido directamente contra mí, dice Dios. Entonces, en ese camino Dios me prueba con faltantes, pero también me da la provisión. El pueblo se da cuenta que no solamente de pan vive el hombre. Añoraban cosas de atrás, pero Dios les dijo, no tienen que volver a revolcarse, no tienen que volver al pecado, no tienen que volver atrás. Clámenme, que yo tengo el poder para darles lo que necesitan, porque Él es nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro sol de justicia, nuestro amor, nuestro verdadero compañero, nuestro verdadero papá. Él tiene todo para nosotros. No tenemos que volver atrás. Hay mucha gente que se justifica volviendo atrás, pero no, el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Dios hizo posible de que en ese desierto se vistieran adecuadamente. Mire lo que dice Deuteronomio 8:4. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Allá no había Zara, allá no había Parque Arboleda, allá no había ningún tipo de centro comercial, ninguna fábrica. Y dice que ese vestido nunca se les acabó durante esos 40 años. Pero esos zapatos tampoco, los zapatos iban creciendo con el pie de cada uno de los dueños. Ese es el Dios que tenemos. Nosotros no aflojemos, hermanos. Usted no afloje en este tiempo. Dios, usted está viviendo lo que está viviendo, tal vez es porque Dios quiere mostrar cuán grande es Él. Dios quiere que usted lo conozca como el Dios que provee, como el Dios que todo lo ve, como el Dios que cuida, como el Dios que defiende, el Dios que sana. No tema, hermano, no se detenga, no se deje descoyuntar, que este Dios que hizo lo que hizo con el pueblo en el desierto es el mismo Dios que está en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es el Dios verdadero, el Dios que amamos, el Dios que nos ve, el Dios que conoce nuestro corazón. Deuteronomio 29:5. 29:5, Deuteronomio. En todo este desierto, todo lo que a ellos les pasó, dice, y yo os he traído 40 años en el desierto.
vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. No tenían vestidos viejos, no tenían vestidos raídos, no tenían zapatos rotos. Esa canción de tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar, no es de ellos. No es inspirado en estos hermanos de allá en el pueblo de Dios. Porque el Señor nunca dejó que sus zapatos se rompieran, nunca dejó que su vestido se deteriorara, porque ese Dios que nos ama, que tiene su mirada sobre su pueblo, tiene cuidado de cada detalle, de cada situación. Ellos no necesitaban nada. Mire, en el día, en medio del desierto, ¿qué era lo que los acompañaba? ¿Ah? Una nube para que el sol no los fatigara. Era la misma presencia de Dios, era la misma mano del Señor haciéndole sombra. Y en la noche, ¿qué era lo que tenían? Una columna de fuego. ¿Para qué? Para hacer fogata, para tocar la guitarra. ¿Para qué? Para guiarlos, para alumbrarles el camino, para calentar, porque en el desierto en la noche hay mucho frío, hay muchos animales, muchos bichos, muchas bestias, y el fuego las ahuyenta. Ese es el Señor que te cuida. Ese es el Señor que quiere glorificarse sobre el pueblo. ¿Por qué desierto vas? Examina tu corazón. No te pongas a mirar lo que tiene otro. No te pongas a mirar lo que te falta. Ponte a mirar ese Dios que quiere renovarte a través de ese camino, de ese trayecto por el desierto. ¿Qué tienes que soltar? ¿Qué tienes que dejar? Tú puedes venir a mirar lo que pasaba con el pueblo, y el Señor siempre decía: quiero revisar, quiero examinar el corazón, quiero limpiar lo que hay ahí con esta necesidad, con esta situación. Quiero que se vuelvan a mí, quiero que me miren a mí, quiero que dependan de mí. ¿Quieres tú ser bendecido? Entonces, métete con el Señor y dile: en este desierto necesito tu ayuda. Dios también en el camino nos disciplina con su amor. Dijo Él que llevemos sobre Él un yugo, que llevemos sobre nosotros un yugo de amor, que está forrado en amor. Es el único yugo que usted y yo tenemos que llevar, el yugo del Señor, un yugo de amor. Dios en el camino nos disciplina con amor. Vayamos otra vez a Deuteronomio 8. En el versículo 5 dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. El único propósito del Señor era transformarlos en un pueblo santo, en un pueblo diferente. El Señor les decía: vosotros sed santos como yo soy santo. El Señor quería transformar a su pueblo en una generación de gente santa, un pueblo santo, un pueblo humilde, un pueblo humillado delante de Dios. Por eso le dijo: reconoce a sí mismo en tu corazón que si estás siendo castigado es porque te amo, porque el Padre que ama a su Hijo lo castiga, lo corrige, y Él a todo aquel que ha tomado por hijo lo corrige, y azota a todo aquel que quiere salírsele del camino, para que no seamos bastardos sino hijos, dice Hebreos. Amén. Entonces, en el camino, en ese desierto, en esa situación que tú vas hasta la tierra prometida, Dios te va a corregir y me va a corregir, porque todos los días Dios estará sacando cosas de ti y de mí, siempre y cuando dispongamos el corazón. Le dijo al pueblo: reconoce a sí mismo en tu corazón, reconoce en tu corazón lo que debes reconocer. Reconoce que estás tal vez aflojándote. En Apocalipsis a Juan el Señor le dijo que dijera: mirad por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. El desierto es para eso, para yo hacer un alto en el camino, para arrepentirme, para volverme a Dios, saber que esa corrección, que esa disciplina es por el amor que Dios me tiene. Amén. Es porque me ama, soy su hijo y me ama.
Entonces, el único propósito era transformarlos en un pueblo santo, en un pueblo diferente. La palabra reconoce es corrección, corrige, corrección, enseñanza, enseñarte, dice, para enseñarte en el contexto de la responsabilidad del Padre que corrige. Él más que nadie conoce tu corazón. Tú puedes tratar de engañarte a ti mismo, o engañar a tu pastor, o engañar a tus papás, engañar a tu esposo, engañar a tu esposa con algo. Ay, es que me duele, ay, es que tal cosa. Revisa tu corazón, ¿por qué te duele? Revisa. Si de veras no hay nada bueno, listo, entonces aquí voy delante de Dios. Pero si hay algo que tengo guardado, yo necesito soltarlo, porque si no me quedaré dando vueltas y vueltas en el desierto. Yo conozco una mujer que ella lleva muchos años en el evangelio, muchos, por 40 años, y ella todos los días está más enferma, y todos los días cambia de médico, todos los días tiene nuevas medicinas. Siempre le he dicho, reconoce en tu corazón qué es lo que está pasando. Reconoce, te vas a quedar ahí toda la vida, inválida, ya está tendida en una silla de ruedas. Reconoce en tu corazón, reconoce, ¿por qué estás? ¿Cómo estás? ¿Qué quiere Dios corregir en tu vida? ¿Qué quiere Dios sacar de ti? Proverbios capítulo 3 habla de ese Padre amoroso que nos corrige. Proverbios capítulo 3, nunca te enojes, nunca te aflijas, que Dios está mostrando solo su amor. Los versículos 3, 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, no te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios no quiere que seamos ¿cómo se llama? Hay uno que es hijo y el otro es bastardo. Dios no quiere que seamos bastardos, nosotros somos sus hijos. El deseo de Dios era corregir los caminos de Israel, los caminos de su pueblo. Nosotros somos el mismo pueblo de Dios. Si nosotros nos ponemos a mirar toda la historia por ese trayecto, hermano, nosotros decimos, yo soy igual. Somos iguales al pueblo de Dios. ¿Y sabe cuál es ese trayecto nuestro a la tierra prometida? El cielo, lo que nos espera. Fuimos sacados de Egipto y Dios nos lleva aquí para allá. Muchas veces nos hemos querido devolver, muchas veces nos hemos querido remachar ahí bravos, de aquí no me muevo, yo voy a hacer lo que quiero, no quiero que nadie me diga por dónde caminar, yo tengo mi propio derrotero, de aquí no me muevo. Pero Dios quiere que te aflojes, que desarmes tu corazón, que te desmovilices. Está de moda la desmovilización, ¿sí o no? Entrega las armas, suelta lo que hay en el alma para que Dios te pueda bendecir y puedas vivir en paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Y en el versículo 6 le dice: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Andando en sus caminos y temiéndole. El temor a Dios trae confianza y trae seguridad. Temor a Dios significa aborrecer el mal. El que aborrece el mal, el que se aparta del camino de la perdición, ese es un hombre, una mujer que quiere permanecer en los caminos del Señor y que aborrece el mal. La Biblia dice: el avisado ve el mal y se esconde, pero los simples pasan y reciben el daño, porque no tiene temor de Dios. No es el miedo que me parta un rayo o que me estripe el tren. Es el saber que hay un Dios santo, que hay un Dios grande que me mira desde el cielo, que hay un Dios que habita en mi corazón porque le he entregado mi vida para su morada. Eso es el temor. No lo voy a hacer porque no quiero desagradar a Dios. Yo quiero hacer sonreír a Dios con mi obediencia, con mi vida recta, transparente, porque no solamente Dios se agrada de esto, sino que te irá muy bien. Amén. Deuteronomio dice: acontecerá, por el 28:1, que si obedecieres la voz del Señor, si oyeres la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra
todos los mandamientos, decía Moisés, que yo te intimo hoy, te aseguro que vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. No vas a tener que estar andando detrás de la bendición. Ay, allá hay una bendición, corro por la bendición. La Biblia dice que si yo soy obediente, que si yo estoy relacionándome con Dios bien, las bendiciones me van a alcanzar. Dice, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Eso lo ha dicho Dios. Pero Dios tiene una disciplina para su pueblo. El Señor además advierte no olvidarse de Él. Los versículos 7 y 8 dicen: porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granos, tierra de olivos, de aceite y de miel. Dice que en esa tierra, para el hijo que se deja disciplinar, que se deja llevar de la mano del Señor, nunca habrá más escasez, nunca te faltará nada. Hermano, yo conozco mucha gente que en su nevera no tiene nada, pero nunca se acuestan sin comer. ¿Sí o no? No tienen ni una deuda, no les falta nada, tienen exactamente con qué pagar la pensión de los hijos, con qué pagar el arrendo, no tienen algo de más, no les sobra, pero tampoco les falta nada, y cada vez que necesitan siempre van a tener. Amén. El Señor al que obedece, el Señor lo va disciplinando con su amor. Dice que no comerán el pan con escasez. En el camino de la vida debemos recordar que lo primero que tenemos que hacer es buscar al Señor, buscar el reino de Dios y su justicia, porque lo demás, ¿qué? Muchas veces el pueblo busca la añadidura y está desesperado buscando añadiduras. Primero la añadidura, y pasa tiempo detrás de la añadidura, pasa tiempo buscando atajos al poder, cuando Dios le dice: por aquí, este es el camino. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas nos serán añadidas. Amén. En el camino de la vida hay una necesidad primordial del hombre. ¿Cuál creen ustedes? Que en este camino lo que el hombre más necesita, ¿qué es? ¿Comida? ¿Dormida? ¿Agua? ¿Qué es lo que más necesita el hombre? A Dios. Lo que más necesita el hombre es a Dios, es lo único seguro. Si el hombre tiene a Dios, tendrá comida, tendrá vestido, tendrá agua, tendrá carne, tendrá pan, tendrá miel, tendrá trigo, tendrá todo, porque Dios es su todo. Amén. Y termino diciéndoles, la arrogancia humana muchas veces triunfa sobre la benevolencia divina. La arrogancia. El pueblo de Dios, cuando ha sido arrogante, Dios lo ha quebrantado. No olvidemos entonces que Dios es soberano, que es el guía divino en nuestro camino, que nos enseña por las pruebas y la provisión, y que nos disciplina con amor. Les voy a invitar, estemos de pie. Vamos a estar en pie. Aleluya. Cierra tus ojos. Vamos a estar de pie, por favor.